dividido en 3 parciales. En este estado de emergencia y mediante educación desde casa, el periodo lectivo estará dividido en 2 quimestres, primer quimestre y segundo quimestre, y a su vez cada uno de los quimestres divididos en 2 parciales. El parcial número 1 inicia con la fecha del 1 de junio del 2020 y finaliza el 31 de julio del 2020. El segundo parcial del primer quimestre es el 3 de agosto del 2020 y finaliza el 30 de septiembre del 2020. El examen quimestral será desde el 1 de octubre del 2020 al 8 de octubre del 2020, en el cual a los docentes nos dan una fecha del 5 al 16 de octubre para registrar las calificaciones en la plataforma. Y los padres de familia, según las fechas que nos dispone aquí el Ministerio de Educación, podrán observar las calificaciones del 10 al 18 de octubre del 2020. Cabe recalcar que para cada finalización de cada parcial, los padres de familia y estudiantes tendrán que presentar los portafolios físicamente o virtualmente. Para esto podemos observar las fechas de finalización, que serán las fechas en las cuales se podrá entregar, o dependiendo de la institución, cómo ellos coordinen en las fechas para la entrega de los portafolios, tanto físico o virtualmente. Asimismo, para el segundo quimestre tendremos 2 parciales. El primer parcial del segundo quimestre será el 15 de octubre del 2020 y finaliza el 24 de diciembre del 2020. El segundo parcial será el 4 de enero del 2021 y finaliza el 5 de marzo del 2021. Su examen quimestral será desde el 8 de marzo del 2021 al 11. Las calificaciones se las tendrá que registrar del 12 al 19 de marzo del 2021, eso lo tendrán que hacer los docentes, y los padres de familia podrán visualizar las calificaciones en la plataforma del 18 al 26 de marzo del 2021. Asimismo tenemos las fechas de supletorios para los casos de superior y bachillerato, las de remedial y las del examen de gracia. Rúbrica para calificar. Todos los estudiantes, solamente con el hecho de presentar su portafolio de manera puntual, según la fecha que indique la institución, tendrá una calificación de 7. Luego los docentes, una vez que tengamos el portafolio, que podría ser físicamente o el portafolio virtual, en el caso como cada institución se acomode, tendrá que calificar los 3 puntos adicional para que este portafolio tenga una calificación de 10. Los aspectos que vamos a calificar o los parámetros serán la participación. Esta categoría debe ser calificada por el padre de familia, es decir, que uno de los aspectos tendrán que calificar los padres de familia y los docentes tendrán que optar de pronto por el medio de WhatsApp, por videollamada, por llamadas telefónicas o de pronto con un formulario en línea. Esa opción ya quedaría para los docentes y para la institución. El estudiante obtendrá un punto de parte del representante si demostró responsabilidades y entusiasmo al realizar sus tareas durante todo el tiempo. Obtendrá un 0.75 si demostró responsabilidad y entusiasmo al realizar sus tareas durante la mayoría del tiempo. Y el padre de familia calificará con un 0.5 si demostró responsabilidad y entusiasmo al realizar sus tareas durante poco tiempo. Asimismo, le colocará un 0 en el caso que no demostró responsabilidad ni entusiasmo al realizar sus tareas en este tiempo. Es decir, que este punto será calificado por los padres de familia según los parámetros que se indican aquí. Los otros 2 puntos adicionales lo calificarán los docentes según cómo han trabajado los estudiantes con ellos. Para esto, les darán un punto si el estudiante presenta más de 2 evidencias de trabajo por semana. Es decir, que cada semana tendrá que tener por lo menos un mínimo de 2 trabajos realizados, que obtenga este punto. Tendrá 0.75 si el estudiante presenta al menos 2 evidencias de trabajo por semana. En la una son más de 2, en la otra son por lo menos 2. Por semana, no dice por portafolio. Hay que tomar en cuenta que hay semanas que tienen 5 actividades, 6, hay otros que tienen 4. Entonces, y organizarse en casa con las actividades por semana. Obtendrá un 0.50 el estudiante que presente al menos una evidencia de trabajo por semana, y obtendrá un 0 en el caso que el estudiante no presente ninguna evidencia. Asimismo, el último punto lo obtendrá, calificado por el docente, la presentación del portafolio que contenga información del estudiante, diferentes evidencias del proceso de aprendizaje y que esté ordenado y limpio. El docente le colocará 0.50 si le falta alguno de estos elementos, es decir, información del estudiante, diferentes evidencias del proceso de aprendizaje y que esté ordenado y limpio. Si le falta alguno de estos puntos, tendrá 0.75. Y se le colocará 0.50 si le faltan 2 de estos elementos, es decir, información del estudiante, diferentes evidencias del proceso de aprendizaje y que esté ordenado y limpio. Si le falta 2 de estos elementos, tendría una calificación de 0.50 y obtendrá un 0 en el caso que no tenga ninguno de estos elementos. De esta forma, 7 por ser puntual con el portafolio en la fecha que indique la institución, más 3 puntos si es que logra completar estos aspectos,
obtendría una calificación de 10 puntos en su portafolio, que sería la calificación de ese parcial. La fecha de entrega del portafolio. En cada uno de los parciales será establecida por parte de la institución educativa como base el cronograma escolar, considerando los medios de contacto establecidos para su entrega, es decir, que pueden ser los portafolios físicos, la entrega, o pueden ser virtuales. De eso ya depende de cada uno de los docentes y de la institución cómo se vayan organizando. Orientaciones para la aplicación de la evaluación sumativa, es decir, el examen quimestral. El examen quimestral de los estudiantes del régimen Costa del año lectivo 2020-2021 se realizará por medio de un proyecto, es decir, que no se va a evaluar como por lo general se hacía con las hojas de examen o de evaluación. En este caso se realizará por un proyecto, de manera que se prioriza la evaluación centrada en el aprendizaje y en el desarrollo de habilidades sobre los instrumentos estandarizados o de base estructurada. Para esto el Ministerio de Educación nos enviará las orientaciones a los docentes para crear estos proyectos, o a su vez los mismos proyectos para que nosotros evaluemos a los estudiantes. Sobre la evaluación del comportamiento, es decir, cómo se va a evaluar el comportamiento. Todo lo anterior que he explicado está regido bajo las leyes del reglamento de la LOE, es decir, bajo las leyes en sí de lo que es el Ministerio de Educación. ¿Cuáles serán los parámetros o los puntos que se obtendrá por calificación? Calificación de A cuando sea muy satisfactorio, calificación de B en el comportamiento cuando sea satisfactorio, C será poco satisfactorio, D mejorable y E insatisfactorio. Para esto se considera lo siguiente: A, si lidera el cumplimiento de los compromisos establecidos para la sana convivencia social. B, si cumple con los compromisos establecidos para la sana convivencia social. C, falla ocasionalmente en el cumplimiento de los compromisos establecidos para la sana convivencia social. D, falla reiteradamente en el cumplimiento de los compromisos establecidos para la sana convivencia social. E, no cumple con los compromisos establecidos para la sana convivencia social. Ahora, ¿cómo se va a calificar esto? Les voy a presentar la rúbrica, cómo es la calificación. Los aspectos a evaluar. Se colocará una X en frecuente o no lo realiza según lo que a continuación les indique. Elabora un horario o cronograma de trabajo para el desarrollo de tareas o actividades de aprendizaje. Si es que este estudiante si cumple con esto, tendrá una X en frecuentemente, y si no lo cumple será una X en no lo realiza. Cumple con el horario o cronograma de trabajo de manera puntual. De la misma forma se calificará. Mantiene orden y aseo en el espacio donde se desarrollan las tareas o actividades, es decir, que en el lugar donde trabaja en casa, si es que mantiene un orden y está limpio. Demuestra respeto y consideración con las personas que conviven. Asimismo se calificará. Demuestra disposición y aptitudes positivas para demostrar sus actividades de aprendizaje y tareas. Asimismo se calificará. De esta forma obtendremos la calificación de conducta para el estudiante. Esta evaluación de comportamiento puede ser que el docente califique, o a su vez, si la institución se organiza, podría ser también una evaluación de comportamiento online donde los padres de familia coloquen la puntuación de frecuente o no lo realiza según cada uno de los aspectos, para que el docente luego coloque la puntuación respectiva al comportamiento. Es decir, que si este estudiante cumple con los 5 aspectos mencionados anteriormente, quiere decir que sería calificación de A. Si cumple solamente de 4 o 3, tendría una calificación de conducta de B. Si cumple solo 2, sería una calificación de C. Y si cumple solamente un aspecto, será una calificación D. Es decir, que si no obtiene ninguno, su conducta será de E, es decir, insatisfactoria. Orientaciones para el registro de asistencia. La asistencia se calificará del primer parcial al ser con el programa Aprendemos Juntos en Casa. Si el estudiante presenta el portafolio completo, tendrá una asistencia del 100%, es decir, que no tendrá ninguna falta. Pero en el programa Juntos Aprendemos y Nos Cuidamos, es decir, a partir del segundo parcial, que empezaremos en la semana número 10, si el estudiante asiste presencialmente a las aulas, tendrá un 50%. Y el otro 50% será mediante los medios de contacto no presenciales. En un caso, si el estudiante o el padre de familia no decide que el estudiante asista a clases, este estudiante se va a acoger a la fase Aprendemos Juntos en Casa, es decir, que sigue con la misma forma de calificar la asistencia que el proceso del primer parcial, es decir, con que cumpla en la fecha indicada la presentación del portafolio, tendrá el 100% de la asistencia. Hay que tomar en cuenta y considerar que la salud de los niños es responsabilidad de los padres. Los padres serán quienes tomarán la decisión si el estudiante asiste o no a la institución, y para eso ya nos indicarán la forma de cómo se lo realizará. Esperando que este video les haya sido de gran ayuda, no se olviden suscribirse, comentar, dejar su like y compartir el video.